Última partida del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018. Se enfrenta con piezas blancas Fabiano Caruana y con piezas negras Magnus Carlsen. Y bueno, esta última partida comenzó con E4, C5, caballo F3, caballo C6, entrando en una siciliana, D4, C por D4, caballo por D4, estamos en una siciliana abierta, caballo F6, caballo C3 y con un E5 se entra dentro de una variante Pelicán que se ha jugado ya dos veces más en este campeonato mundial. Y bueno, se continuó con caballo BD5, D6, caballo D5 y caballo por D5. Aquí cabe aclarar que jugar caballo por E4 no es bueno puesto que hay un doblete en C7, ya sea con caballo C7, caballo de C7 o caballo B C7, cualquiera de esas dos. Entonces, como está siendo doblemente atacado el punto C7, se continuó con un caballo por D5, E por D5 y un caballo E7. Aquí cabe aclarar que lo que se ha jugado dos veces antes en este match por parte de Magnus Carlsen ha sido caballo B8, pero en esta ocasión no se jugó eso y prefirió la jugada caballo E7. Se continúa con un C4, tratando de mantener su peón de D5. Se continúa con un caballo G6, buscando desarrollar un poco su caballo y darle paso a su alfil de casillas negras. Se continúa con un dama A4, buscando algún truquito ahí con esa clavada. Eh, bueno, con ese ataque a la descubierta se juega un alfil de 7 para evitar esa descubierta. Se juega un dama B4, atacando dos veces esta debilidad de D6, por lo que Magnus Carlsen, para proteger ese peón, juega alfil F5. Después de eso se juega un H4. Se trata de expandir un poco Fabiano Caruana por el flanco de rey, como por ejemplo con un H5 y tocar al caballo. Para esto Magnus Carlsen juega H5 para parar el avance. Después se jugó un dama A4, volviendo a proponer la amenaza de la descubierta. Alfil de 7 vuelve a proteger Magnus Carlsen. Se juega un dama B4, volviendo a atacar la debilidad de D6. Se continúa nuevamente con un alfil F5 y aquí se juega se juega un alfil E3 para evitar la repetición de jugadas, viendo que Fabiano Caruana estaba tratando de jugar a ganar o no terminar en tablas tan fácilmente. Se continúa con un A6, puesto que el peón estaba siendo atacado tanto por el caballo y el alfil. Entonces por eso juega nuevamente dama no. Se juega un A6 atacando el caballo de B5. Se continuó con un caballo C3, dama C7, tratando de mejorar un poco la dama. G3, lo primero que busca aquí Fabiano Caruana es proteger H4 por alguna cosa, puesto que está siendo atacado con el caballo y podría venir otra pieza a atacar y también mirar un poco la casilla F4. Se continuó con un alfil E7, buscando desarrollar ese alfil. F3. Principalmente aquí F3 lo que busca es dar apoyo en la casilla E4, puesto que de otra manera, si no, este peón puede venir a E4 y el caballo entrar en la casilla E5. Y eso ya sería mucho mejor para las piezas negras, en este caso Magnus Carlsen. Entonces Fabiano Caruana trata de evitar eso con F3. Se continúa con un caballo F8, una jugada muy buena y muy interesante por parte de Magnus Carlsen, puesto que el caballo en G6 no estaba haciendo gran cosa y se trata de buscar un reciclaje del caballo, por ejemplo, con caballos de 7 y un caballo C5. Pero bueno, se continúa con un caballo E4, caballo de 7, vemos que empieza a reciclarse caballo Magnus Carlsen y se continúa con un alfil de 3, enroque por parte de Magnus Carlsen. Trata de poner en seguridad a su rey, puesto que van 20 jugadas y no, estaba sin enrocar. Se jugó un torre H2. Esta jugada también es interesante,
puesto que si bien aquí podía haber enrocado Fabiano Caruana, mm, no parecía atractivo, aunque parece que era lo mejor, sino que se jugó un torre H2 para buscar un poco de dominio sobre la fila 2 o la segunda fila. Se continuó con un torre AC8 tratando de traer presión sobre la columna C. Se continúa con un enroque largo, una jugada muy interesante por parte de Fabiano Caruana, que busca dar un poco más de actividad a la posición. Se continúa con un alfil G6. También esta es una jugada interesante, puesto que, como vimos, este caballo vino desde esta casilla y una de las ideas era darle un espacio al alfil en G6 para poder avanzar un F4 y buscar eh, un rompimiento en la posición. Se continúa con un torre C2, eh, poniendo ahí también un poco de presión sobre la columna C. Y se continúa con un F5, como vemos, ya propone esa jugada Magnus Carlsen. Lo que hace Fabiano Caruana es retroceder a su caballo. Aquí se continuó con un caballo C5. En primer lugar, ataca al alfil de D3. Y bueno, aquí se continúa con un F4. F4 detiene la expansión, puesto que se podía seguir como con un F4 por parte de Magnus Carlsen. O incluso se podía continuar también con... bueno, así se podía dejar. Se continuó con F4, A5. Esta es una jugada un poco imprecisa por parte de Magnus Carlsen, puesto que era muy interesante jugar B5 eh, para tratar de traer al juego a su torre y ver qué más pasaba. Pero bueno, aquí se jugó un A5 tocando a la dama, pero esta se va rápidamente a D2. Después de eso se continuó con un E4 tratando de tocar al alfil y que se mueva un poco. Se va al alfil a E2. Después de un alfil E8 se continuó con un torre rey B1. Y tras un alfil F6 se continúa con un torre E1. Torre 1 es una jugada de profilaxis, puesto que si no se jugaba eso y había algún otro movimiento como de tipo, no sé, alfil, por decir una jugada simplemente, alfil F1, que no es buena, se continuaría con un eh, alfil, o sin haber, se continuaría con alfil A4 y bueno, el caso es que aquí se está atacando dos veces estas torres y alguna de las dos va a caer, aunque puede haber un avance aquí, se puede llegar a sacrificar algo por acá y tras ese pequeño sacrificio se está ganando una torre o una calidad por lo menos. Es por eso que se jugó ese torre E1. Después se juega un A4, también una jugada algo rara por parte de Magnus Carlsen, puesto que deja nuevamente la casilla B4 disponible. Se continuó con un dama B4, aprovecha eso Fabiano Caruana, y tras un G6, torre D1, como vemos ya no está la posible amenaza de alfil A4, se puede volver a jugar torre D1 para tratar de proteger la casilla D4. Y se continuó con un torre A8, tras lo cual Magnus Carlsen ofreció tablas y Fabiano Caruana aceptó. Esto fue una controversia, puesto que aquí Magnus Carlsen tiene una buena posición, no es clara ventaja, pero es una posición cómoda para las piezas negras. Y lo más importante era que Fabiano Caruana en esta posición tiene alrededor de 8 o 9 minutos en su reloj y Fabiano Caruana tiene ese tiempo y Magnus Carlsen tiene algunos 20 minutos más que él. Y sobre todo porque están en la jugada 31. Aún quedan 9 jugadas para el control de tiempo. Y se podía presionar por esa parte, por el tiempo. Y bueno, Magnus Carlsen al parecer quiso tablas. Y ahora esto se definirá en los desempates, que serán 4 partidas rápidas. Al mejor de 4 partidas rápidas. Y si no, vendrá una serie de match de 2 partidas de Blitz.
Y bueno, hasta aquí el match de partidas clásicas y bueno, vienen las partidas rápidas y veremos qué pasa en esas partidas. Muchas gracias por ver esto y hasta la próxima.